Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en Cristo de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Queremos hacer extensivo nuestro saludo a todos los que nos honran con su sintonía en nuestro culto general en horario de las 9 de la mañana. Agradecemos a Dios por permitirnos inaugurar esta nueva jornada como parte del crecimiento de nuestra Iglesia. A las 11 de la mañana continuaremos en el segundo culto de este domingo 26 de julio del 2020 con el tema del mensaje El juicio de los gentiles sobrevivientes con nuestro pastor Julio Dron. Mi nombre es Oscar López y los invito a preparar su corazón para recibir la palabra de Dios. También sería conveniente tener con usted una Biblia y una libreta de apuntes. Nuestro hermano Alexander Mejía estará compartiendo en unos minutos con todos nosotros un potente mensaje de las Sagradas Escrituras. Ahora lo invito a que me acompañe a la Biblia y en el Salmo 42:11, repito, Salmo 42:11, podamos leer lo siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta palabra nos invita a no inquietarnos y a no angustiarnos, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Oremos. Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos por permitirnos estar hoy ante usted para darle toda la gloria y la honra que solo usted se merece. Gracias por su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Le pedimos que en estos tiempos de dificultad nos fortalezca mediante su Espíritu Santo. Rogamos que en esta mañana use a nuestro hermano Alexander para llevar consuelo a todos aquellos miembros de su iglesia que están pasando por grandes dificultades por causa de su palabra. Todo esto se lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Con ánimo cantemos himnos al Señor, de nuestro himnario celebremos su gloria. A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímos entonar
eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria por sí solo conquistó. Escuchad las alabanzas del gran coro celestial. Jesucristo con su sangre redención al hombre da. Aleluya, no temamos, con nosotros Cristo está. Aleluya, su presencia, gozo y confianza da. Recordemos la promesa que Jesús al ascender hizo a sus seguidores: con vosotros estaré. El himno número 212 se titula La tumba le encerró. En el libro de Lucas, capítulo 24, nos dice: hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Cantemos al Señor. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo. El alba y esperó,
El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Vamos a entonar el himno número 196, El varón de gran dolor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonemos con gozo al Señor. Vino
Queremos compartir con ustedes la siguiente información. Este mes de julio comenzamos con la transmisión de 2 jornadas de cultos dominicales, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios impartido en las 2 jornadas y comprometámonos a estar permanentemente invitando a otros a escuchar la palabra del Señor. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-0157-76-6 del Banco de Occidente. Repito el número de la cuenta: 11-401-0157-76-6 del Banco de Occidente. Le recordamos que si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al celular 33 65 71 31. Repito el celular: 33 65 71 31. Y ella le incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. También le informamos de nuestra cadena de oración de 24 horas. Si usted desea participar orando activamente, llame al hermano Onan Morel al celular número 8800-9970. Repito el celular: 8800-9970. Y él le enviará la petición de oración para la media hora que usted seleccione. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, publicándolos a sus contactos en las redes sociales. Esta es una oportunidad para que todos juntos podamos presentar el Evangelio de Salvación. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo en donde nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al celular número 95 79 44 10. Repito el celular: 95 79 44 10, y ella le indicará la forma de hacerlo. A continuación, escuchemos un saludo fraterno de la audiencia. Hola hermanos, mi nombre es Hugo Ricardo Rivera García y soy miembro de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Soy un cristiano de corazón, nací en la iglesia, acepté a Jesucristo y la verdad que me ha convertido, me ha cambiado toda mi vida. Antes me preocupaba por todo, ahora ya no. Ahora tengo paz. Lo único que me alienta a mí es Jesucristo, a mí y a mi familia, hermanos. En estos tiempos de pandemia, he aprendido otra vez a estar juntos en familia, compartir comidas en el comedor, ver tele juntos con mi familia, ver estudios bíblicos de sana doctrina con mi familia, levantarme y escuchar los cultos y también en la noche cuando los pasan. Es algo muy espectacular lo que ha pasado, porque a pesar de que nosotros pensamos que esto podía enfriarnos o apartarnos de Dios, más bien a mí, en mi aspecto, me ha hecho acercarme más a Él, acercarme más a su palabra, leer más, estudiar más la palabra de Dios. Señores, todavía tenemos tiempo. Nosotros somos mensajeros de Jesucristo y tenemos que compartir el Evangelio con otros. En esto también ahorita que mucha gente está muriendo, hay que predicarles el Evangelio, y hay que enseñarles que solo hay un camino y solo Jesucristo da la vida eterna. Pero señores, gracias les doy a todos ustedes en el nombre de Cristo, ¿verdad? Al pastor Julio, a todos los hermanos que se han esmerado en los cultos, a todos nuestros ancianos que están en casa, que se cuiden, ¿verdad? Así como todos hemos perdido a alguien, es lamentable, pero Dios tiene un plan perfecto. Él
Todo esto lo puso por algo y nosotros tenemos que aprender y agradecer, sea como sea, hermano, lo que esté pasando, ¿verdad? Gracias, hermano, de verdad me siento muy contento por compartir con ustedes este pequeño testimonio. Toda mi familia está bien, gracias a Dios. Y ahí estamos en casa y trabajando, a veces en casa y a veces en el trabajo. Pero tenemos la fe en Dios que todo va a estar bien. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Adiós. Queridos hermanos y hermanas, les invito a participar en compartir de lo mucho que Dios nos ha dado, para que su obra avance. No que Dios necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de sus bendiciones cada día. La carta segunda a los Corintios en el capítulo 9, verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre de la gloria, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí frente a ti para poder compartir de lo mucho que tú nos has dado. Padre, también te pedimos por aquellos que en este momento no tienen que compartir, para que tú les puedas proveer y ellos puedan gozarse en el futuro con nosotros de la misma manera. Gracias te damos, Padre, por poder dar un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Escuchemos el siguiente himno de nuestro himnario, celebremos su gloria. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada
A continuación, nuestro hermano Alexander Mejía con el mensaje basado en las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes en este día domingo, que es un privilegio y un honor poder traerles la palabra del Señor en esta noche, o en este día o en esta mañana, no importa el horario en que estemos escuchando. Quiero dar gracias a Dios por este privilegio que me da y gracias a cada uno de ustedes que están escuchándonos. Les voy a invitar primeramente a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor para que sea Él guiándonos, que no sean palabras humanas las que nos edifiquen, sino su palabra, y que podamos también ser tierra fértil para todo lo que el Señor sembrará en nosotros el día de hoy a través de su grandiosa palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias primeramente porque nos has dado el don de la salvación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que quiso morir en la cruz y que gracias a su sacrificio podemos ser libres de pecado hoy en día. Gracias, Señor, porque nos aceptas tal y cuales somos por el sacrificio de Cristo. Gracias por tu palabra que nos habla de ti, Señor, que nos recuerda lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por tu palabra que nos brinda la guía para vivir día a día en un mundo cada día más decadente, un mundo cada día más problemático, Señor. Te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra en este momento difícil que atraviesa nuestro país, Señor, y el mundo entero. Te rogamos por todas las personas que están en necesidad, que viven en dificultad en este momento. Gracias, Señor. Permite que sea solamente un instrumento, Señor, para dictar tu palabra a tu pueblo, Dios. Que no salga de mi boca palabra humana, Señor, ni sabiduría humana, sino lo que tú quieras que nosotros escuchemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito ahora, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Maravillosa palabra, hermanos, que nos habla sobre el tema de la religión. El procesar una religión hoy en día es algo muy común. Vemos cómo el tema religioso y la creencia en Dios también se ha vuelto una especie de moda, donde hoy en día escuchamos a muchas personas del medio, de medios de comunicación, de famosos que profesan creer en Dios, profesan creer, a dar gracias a Dios por lo que tienen, pero con sus actos, con sus hechos, niegan todo lo que puede ser tener una relación directa con el Señor. Entonces hoy en día es fácil decir gracias a Dios, le doy gracias a Dios por esto, se lo debo a Dios, Dios encomiendo mi camino. Pero verdaderamente nuestra vida está siendo guiada por el Señor y nuestros actos están siendo guiados por el Señor. Esa es la reflexión que debemos tener el día de hoy. Cada día son más los que dicen Señor, Señor, pero dice el Señor también en su palabra que no todos ellos entrarán en el reino de los cielos. Que hay muchos apóstatas que pretenden ser cristianos y no lo son. Que Dios nos libre, hermanos, de nosotros caer en este grupo de personas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de nuestras acciones. ¿Qué es realmente lo que nos corresponde a nosotros como cristianos en nuestro andar diario para demostrar nuestra fe? ¿Acaso nuestra fe es el cantar himnos todo el día mientras estamos en nuestro trabajo? ¿Acaso nuestra fe se resumirá a leer su palabra constantemente? Vamos a ver qué nos dice el Señor. El Señor nos habla en su palabra de que nuestra fe se debe poner también en acción. Si nuestra fe es verdadera, tiene que haber una acción de nuestra parte, una reacción. Vamos a ver y hablar si estamos dispuestos, hermanos, a sacrificar nuestra vida.
Dice el Señor en su palabra que el que quiera venir en pos de mí tiene que perder su vida. Tenemos que perder todo aquello que amamos y renunciar a ello. Entonces, hermanos, la vida de la fe, la vida del cristianismo no es una vida fácil. No es una vida en la cual solo podemos decir creo en Dios y le doy gracias a Dios por todo. Pero con nuestros actos, con nuestras acciones, estamos negando nuestra fe. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Ya creímos, hemos sido salvados por el Señor. ¿Qué debemos hacer ahora para profesar la fe, para hablar del Señor de manera real? El otro día escuchaba una canción muy famosa de un grupo estadounidense cristiano, y la canción comienza con una introducción de un pastor, y dice así: la mayor razón del ateísmo son los cristianos, porque lo que ellos declaran con su boca, al salir de la iglesia, lo niegan con sus actos. Y es una palabra chocante que nos debe hacer pensar a todos. Recuerdo cómo cuando yo era joven, el cristianismo o la iglesia evangélica era una iglesia muy respetada, pero al mismo tiempo muy temida. ¿Por qué? Porque se sabía que aquellas personas que profesaban la fe cristiana en una iglesia evangélica eran personas que vivían con rectitud, que se esforzaban día a día por vivir bajo el mandato de la palabra del Señor. Pero con el tiempo, el enemigo y el mundo se han encargado de invadir también a nuestra iglesia y acercar cada día más el mundo a nuestra iglesia y acercar las costumbres del mundo a nuestra iglesia también. Y debemos de estar atentos, hermanos, atentos a todos estos peligros que involucra el acercarnos cada día más al mundo. Con esto le hablo primeramente a mi corazón, ¿verdad? Y a mi mente, y le digo, me hablo a mí mismo y pienso, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy cayendo? Caemos en fanatismos, caemos en ansiedades, en deseos que no corresponden a lo que debería ser un cristiano, como dice la palabra del Señor. Y vemos aquí al apóstol Santiago hablando del tema de la religión. Y este capítulo, en esta porción que leímos más atrás en el versículo 19, comienza con el título Hacedores de la palabra. Por esto mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Santiago. Dice así el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, y volvemos a la porción que leímos al principio, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando leemos este último versículo nos dice básicamente, hermanos, cuál es nuestra responsabilidad. Y los tres ejemplos que podemos leer en este último versículo, hermanos, se aplican increíblemente bien a la vida del día de hoy. Nos dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, vivimos en una situación extremadamente difícil en nuestro país el día de hoy.
Estamos cumpliendo casi medio año de estar enfrentando esta batalla de la pandemia. Y esto no parece tener fin, no parece que vemos la luz al final del túnel. ¿Y qué pasa, hermanos? Que cada día podemos ver en las calles cada día más personas necesitadas, cada día más personas que no tienen que comer en sus casas, hermanos. Y si usted ha sido bendecido, si usted tiene todavía un trabajo, si usted tiene un ingreso económico, si en su casa no falta el pan, hermanos, hemos sido privilegiados de una manera inmensa. Por lo cual debemos dar gracias a Dios, pero también debemos de compartir con los que no tienen en este momento, hermanos. Es importante y es imperativo que nosotros como iglesia, que nosotros como cristianos también pensemos en los demás. Y es que hoy en día, cuando oramos, impera el yo-yo, impera el Señor dame, el Señor guárdame, el Señor mira por mí, mira por mi familia. Y recuerdo cómo cuando estaba joven o más joven y empezaba en la vida de la fe, mis oraciones a veces resultaban ser demasiado cortas, porque me enfocaba en el yo. Y rápidamente se terminaban mis razones de orar porque ya había pedido por mi salud, ya había pedido por mi prosperidad, ya había pedido por mi familia. Pero hermanos, existe otro mundo más allá de nosotros mismos, el cual está sufriendo, el cual está pasando un momento extremadamente difícil y no podemos cerrar nuestros ojos a él. El día de hoy mi hija miraba un video en las redes sociales de un personaje famoso que sintió en su corazón que debía de ayudar a los demás. Y entonces pues tomó una suma de dinero, la dividió en sobres y empezó a repartirla por la calle. Y me dice, papi, yo quiero hacer eso. Yo realmente quiero hacer eso, por favor, hagámoslo. Y vemos cómo ese ejemplo impacta las vidas de los demás. Si bien, hermanos, dice la Biblia que las obras sin la fe son muertas, pero estas palabras de mi hija me movieron mi corazón y me mostraron cómo en el alma y en la mente de un niño, en la pureza que ellos hay, está claro la obligación que tenemos. Cuando oramos en nuestra mesa por los alimentos, siempre ellos tienen pendiente pedir al Señor por aquellas personas que no tienen que comer día a día. Y hermanos, aunque yo ahorita realmente no las puedo llevar a la calle a repartir dinero y posiblemente tampoco tengo suficiente dinero para estar repartiendo, porque el Señor nos ha dado lo que necesitamos, pero tampoco tenemos una gran abundancia. Pero sí podemos compartir, hermanos. A la medida de nuestras posibilidades sí podemos compartir. Es maravilloso ver cómo los corazones humildes son los corazones más abiertos a compartir con los demás. Y eso se puede ver cuando salimos al exterior, cuando vamos, mejor dicho, al interior del país y llegamos a una casa humilde. Es impresionante cómo estas personas se desviven por atender a un extraño o a una visita que ha llegado a sus casas. Y es impresionante cómo nosotros en la ciudad, a veces, teniendo más recursos que ellos, damos mucho menos y compartimos mucho menos. Dice la Biblia que los primeros cristianos vendían sus propiedades y compartían con sus hermanos y se ayudaban unos a otros, hermanos. Estamos muy lejos de aquel ejemplo que nos dieron los primeros cristianos. Y ahora debemos de preguntarnos, ¿de qué estás hecho o hecha? En distintas comunidades en las que hemos tenido oportunidad de interactuar, siempre he escuchado la misma expresión, por lo general, de padres a hijos. Esa expresión, ¿de qué estás hecho?, refiriéndose a las competencias para realizar alguna labor. De verdad que es una pregunta válida, no tanto para hacérsela a un menor, sino introspectivamente para nosotros en nuestra vida adulta. Jesús dijo muchas cosas acerca de sí mismo y de su naturaleza como el Mesías. Él dijo que era la luz del mundo, el pan de vida, la puerta de las ovejas, el camino al Padre y mucho más. Pero en cuanto a su carácter, Jesús lo demostró en lugar de decirlo. Dio de comer a las multitudes que lo seguían,
conversó con recaudadores de impuestos, respetó los derechos del Imperio Romano y liberó a personas poseídas por demonios. Jesús era puro y a la vez justo. Mientras que su pureza reflejaba una cualidad interior, su justicia reflejaba un comportamiento exterior que lo impulsaba todo el tiempo a hacer lo correcto en cualquier contexto. Sabía, hermano, que uno de los privilegios con los que contamos al ser hechos hijos de Dios es tener la posibilidad de pensar como Cristo piensa, es decir, poder desarrollar el mismo carácter que nos impulse a obrar de forma correcta en cualquier contexto. Y la grandeza del Señor Jesús radica en que este hecho tan determinante, ¿en qué hecho? En sus acciones. Podemos sin esfuerzo mencionar sus milagros más memorables ante los ojos del mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos describe cómo Jesús convirtió el agua en vino. También multiplicar los peces y los panes en el Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Caminar sobre el agua en Mateo 14, versículos 22 al 27. También Jesús calmó la tempestad en Mateo 8, 23 al 27. La resurrección de Lázaro en Juan 11. El sanamiento de un leproso en Mateo 8 del 1 al 4. Y aquellos ciegos a los cuales Él les dio la vista en el capítulo 20 de Mateo. Pero aquí hablamos no de si somos capaces o no de hacer milagros, sino de nuestro caminar y accionar diario. Existe una canción que para mí es una bravata musicalizada y dice así: ¿te está pidiendo Dios que te arrastres a China o simplemente que cruces la calle? Para caminar por el desierto a través del calor árabe o para lograr lo imposible, una hazaña al estilo Hércules, o tal vez solo intercambiar malos pensamientos obsoletos, son los campos de concentración en Alemania. Es una Juana de Arco revisitada, lo que nos pide el Señor, cataratas del Niágara en un barril, o reparar una relación rota en su lugar. Dios nos está preguntando: ¿quieres gatear a China para predicar de Jesús, pero no quieres hablarle del Señor a tu vecino? Qué increíble, ¿no? A eso nos referimos, al hecho tácito e impugnable de la autenticidad de nuestra vida. Queremos ir a predicar en misiones a la señorial Europa, pero no queremos hablarle a nuestros vecinos que el domingo está lavando tal vez su carro, hablando de fútbol con nosotros, pero no queremos hablarle del Señor. El Señor lo que nos pide es autenticidad. Esa es la clave, hermanos. Es por eso que la vida del Señor Jesús tuvo tal impacto, porque sus milagros solos fueron el reflejo del carácter de acero y genuino que tenía. Su amor, bondad, solidaridad, benignidad, mansedumbre y sobre todo su obediencia fueron los elementos que constituían cada átomo de su ácido desoxirribonucleico, o sea, de su ADN. De eso se estaba hecho nuestro Maestro, el Señor. Según el célebre pensador Max Scheler, hay tres marcadas distintas tendencias en el ser humano: la del santo, la del genio y la del héroe. Si tuviéramos que aplicar las tres a la persona del Señor Jesús, encontraríamos que Él fue las tres sin problema alguno. Porque así fue. Fue extraordinario sencillamente, el máximo ejemplo a seguir, y es por eso que la palabra nos exhorta continuamente a que nosotros intentemos, hermanos, llegar a la estatura del varón perfecto. Veamos qué nos dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, nuestro caminar debe ser el reflejo de lo que predicamos.
Nuestras acciones hablan de lo que estamos hechos. Nuestro caminar debe ser la elocuencia amplificada que necesitamos para que el mundo sepa de qué estamos hechos. Estamos hechos de la más finísima materia espiritual, revestida por la preciosa sangre de Cristo Jesús, convirtiéndonos, hermanos, en los seres más valiosos de este universo y en un diamante precioso en las manos del Padre Celestial. Ahora bien, queremos tener una verdadera religión, si es que nos consideramos religiosos. Volvamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, y veamos qué nos dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Podemos entonces ahora, hermanos, verlo con más claridad. ¿Crees, hermano, que hoy es un buen día para llenar tu mente meditando en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio? Sin duda, si nos esforzamos por pensar de esta forma, Dios hará que caminemos en su paz. Veamos qué dijo Charles Spurgeon. Dijo: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios verás en ti mismo. También me encanta esta frase que dice: si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es que sea medianamente importante. Sobre este punto importante, hermanos, miremos qué nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, en el mensaje a la iglesia de Laodicea. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, el Señor nos habla duramente en esta palabra. En parte yo creo, hermanos, que hoy en día nuestra iglesia, o la iglesia cristiana, puede estar viviendo en la época de la iglesia de la Odisea, una época de tibieza, donde vemos iglesias, mega iglesias llenas, todas las iglesias llenas los domingos, los fines de semana, excepto en este tiempo, por supuesto, pero que están viviendo una vida cristiana tibia, hermanos. El Señor nos reprende a que seamos o fríos o calientes, hermanos. El Señor no pide medias tintas de nuestra parte. Él lo quiere todo. Bien, hermanos, el libro de Santiago está lleno de amonestaciones para nosotros, la iglesia. Amonestaciones con amor que nos enseñan y nos guían por el buen camino, por el buen accionar que debemos tener. Y uno de los principales consejos a los que se refiere el libro de Santiago y de los cuales nos habla es sobre nuestras acciones como hijos de Dios. Vamos a hablar qué nos dice el capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra, mejor dicho, un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermano, ¿esto no, acaso no se nos hace parecido a lo que vivimos hoy en día? Todos estamos tratando de hacer acepción de personas y juzgar a los demás. He escuchado muchas veces, y yo también alguna vez caí en el error, de que cuando mirábamos a alguien pedir en la calle decíamos, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué, para qué se lo voy a dar si eso lo va a gastar en drogas, lo va a gastar en alcohol? Y hermanos, bajo esa excusa le dábamos un valor de oro a aquel pequeño lempira o aquella poca cantidad de dinero que pudimos haber compartido con el más necesitado. Si nos vamos más adelante, en este mismo capítulo, y nos vamos al versículo 14, vemos palabras muy famosas que seguro resonarán en nuestros oídos. Y dice así, a partir del versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, qué importante exhortación nos da el Señor en este versículo. Y nos habla de que solo no debemos de compadecernos del dolor ajeno, sino que debemos de involucrarnos en el dolor ajeno. Hermanos, una de las razones por las que más debemos de meditar en compartir lo que Dios nos ha dado y tener en cuenta a todos nuestros hermanos es porque el futuro, hermanos, es incierto y no sabemos cuándo aquellas cosas por las cuales estamos confiados van a desaparecer en nuestra vida. Veamos qué nos dice el mismo libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, o mejor dicho, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Qué importante palabra que nos habla de que todo es temporal, hermanos. Hoy estamos bien, mañana no sabemos qué nos tiene el Señor preparado para nuestra vida. Y muchas veces nos volvemos egoístas y volvemos nuestra mirada solo lo que nosotros podemos necesitar o requerir, sin saber que todo aquello que estamos guardando, todo aquello en lo cual estamos confiados puede desaparecer mañana. Que lo único que no va a desaparecer, hermanos, es la ayuda de nuestro Señor, la fe en nuestro Señor, el Señor en nuestras vidas. Nunca nos dejará abandonados. Y veamos, ¿acaso, hermanos, esta palabra no se aplica al día de hoy que estamos viviendo? Dice aquí que muchos hicieron planes y dijeron, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será el mañana. ¿A cuántos de nosotros no se nos arruinaron planes, hermanos, para este 2020 con este tema de la pandemia? Tengo un amigo que tenía boletos comprados para viajar con su esposa a Europa en el mes de marzo, abril, y al final no pudo ir, se quedó en su casa, y lo veo cómo disfruta día a día con su familia y está disfrutando cada día, y aquellos planes que tuvo hasta ahí llegaron, hermanos. Posiblemente viajará en el futuro, pero
el Señor es el que tendrá control de eso y el Señor decidirá si llegará el momento en el que lo pueda hacer. Recuerdo, hermanos, una historia muy triste de un amigo que conocí en un trabajo que tuve anteriormente, el cual era un proveedor de la empresa para la que yo trabajaba. Y cierto día necesitábamos su ayuda necesitábamos su ayuda técnica, necesitábamos que nos ayudara a reparar ciertas cosas en nuestro trabajo. Y entonces le hice una llamada telefónica. Y recuerdo que lo llamo y contesta el teléfono otra persona con una voz completamente distinta a la de este amigo. Y cuando le pregunto y le digo su nombre, le digo, mire, necesito hablar con esta persona. Me dice, mire, lamentablemente yo tengo el teléfono de él. Él acaba de morir en un accidente de tránsito aquí en el área del departamento de Atlántida. Su carro chocó con una rastra y había perdido, hermanos, la vida. Él, su esposa, su hija, su otra hija estaba gravemente herida, hermanos. Fue una tragedia terrible. Y me acuerdo haber tenido que participar de aquel momento triste, cuando era una persona joven que acabamos de hablar solo un par de días atrás. La vida es así de efímera, hermanos, y nos aferramos a esta vida como si nunca la fuésemos a perder. Y debemos de meditar en qué es lo importante, en qué es lo valioso. Esta pandemia nos ha enseñado, hermanos, a valorar lo que es realmente importante en nuestra vida. Nuestra familia, el Señor con nosotros, su palabra, el compartir con nuestros hermanos, el vivir nuestra fe realmente de manera genuina, porque no sabemos, hermanos, cuándo partiremos de este mundo. Debemos estar preparados para ver al Señor. Bien, hermanos, habiendo dicho todo lo anterior, quiero dar gracias al Señor por su palabra. Y quiero despedirme de ustedes leyendo también en el libro de los Hechos, hermanos, un pasaje muy conocido por todos nosotros también, que resume todo lo que podemos decir el día de hoy. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 hasta el 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermosa palabra, hermanos, que nos cuenta cómo fue la vida y la comunión que tuvieron los primeros cristianos. Debemos de aspirar, hermanos, a llegar a ese punto como iglesia. Hermanos, no olvidemos que nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Recordemos eso en cada día en nuestro caminar. Quiero invitarles a que ahora oremos al Señor para dar gracias por su palabra. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, de uno de los grandes deberes que tenemos como cristianos, Señor. Ser ejemplo, hablar con nuestras acciones. Señor, te pido por todos nuestros hermanos que están en necesidad, Señor. Ayúdanos a verlos, Señor, a darnos cuenta, Señor, en qué podemos ayudar a cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Padre, que nuestra iglesia ya tiene una labor importante ayudando a todos nuestros hermanos con necesidad. Pero te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser de mayor bendición para cada uno de estos hermanos y cualquier persona que tenga una necesidad. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestro caminar diario para que nuestras acciones reflejen, Señor, la obra que tú has hecho en nuestra vida, Señor, la obra de salvación. Ayúdanos, Padre, a ser valientes, a no negar el Evangelio, Padre, con nuestros actos, a no negar la fe, Señor, con nuestras acciones día a día. Que podamos ser luz en este mundo de tinieblas, Señor. Te damos gracias por la iglesia a la cual asistimos, Señor. Gracias por la palabra que nos hablas domingo a domingo, día a día, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado hasta este momento en medio de este tiempo difícil que vive nuestro país y el mundo entero.
Te pedimos por todos los hermanos que están teniendo una necesidad, que están teniendo una dificultad, que tienen problemas de salud, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, Padre eterno, para que pueda tu mano sanadora actuarse sobre la vida de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que viven necesidad, para que pueda suplirse sus necesidades, Padre. Ayúdanos a ser de bendición para cada uno de ellos, Señor. Ayuda también a nuestros hermanos en necesidad, Padre, a darse cuenta que no están solos, Señor, que tú estás con ellos, Padre, y que también la iglesia está con ellos, que nosotros, sus hermanos, también estamos con ellos para apoyarles, Señor. Te pedimos por todas esas familias, Señor, que viven tiempos difíciles debido a la falta de trabajo, a la falta de un ingreso, Padre, en sus hogares. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos nuestra iglesia, la vida de nuestro pastor y su familia. Ponemos en tus manos el proyecto de construcción, Señor, también. Confiamos en que tú proveerás todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les invitamos a estar pendientes de las siguientes transmisiones y a poder ver y escuchar nuevamente toda la serie de mensajes que ya hemos difundido anteriormente, recordándoles que hoy tendremos culto dominical siempre en esta mañana en horario de las 11 de la mañana. Nos despedimos dando gracias a Dios por el favor de permitirnos escuchar su santa palabra. Hasta pronto.